Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con la serie de videos de torsión en elementos de hormigón armado. Este sería el tercer video, parte C. Vamos a desarrollar, antes de desarrollar las ecuaciones de diseño que establece el código ASI 318 y nuestro reglamento en Argentina, el fundamento del mismo, ¿no? El modelo sobre el cual se basan esas ecuaciones. Para eso tenemos que desarrollar los aspectos conceptuales de lo que se denomina analogía del reticulado espacial a torsión. Se plantea un modelo de cálculo con base a los resultados de ensayos a fin de definir las armaduras longitudinales requeridas y los estribos o armaduras transversales y controlar las tensiones en las bielas comprimidas de hormigón. El mecanismo de falla lo hemos estado viendo sobre diferentes tipos de elementos de prueba, sin armadura, con diferentes tipos de armadura, macizas y huecos. Los resultados de los ensayos indican que es posible utilizar lo que analizamos en el video previo, la analogía del tubo de pared delgada, tanto para estudiar piezas macizas como también para elementos huecos. Por tanto, desde el punto de vista del diseño, y de manera conservadora, vamos a ignorar el núcleo de la sección en vigas macizas, idealizándolas como tubos de pared delgada. Y vamos a desarrollar un modelo que se llama reticulado espacial a torsión, donde ya lo vamos a evaluar, las tracciones longitudinales y las tracciones transversales son tomadas por armadura adecuadamente dispuesta a lo largo de todo el perímetro de la armadura longitudinal y los estribos equidistantes. Y el tercer elemento, componente de este modelo, son las bielas comprimidas entre fisuras en el hormigón. Podemos considerar las tensiones debidas al momento torsor constantes en el espesor equivalente de este tubo imaginario, por lo que el momento torsor aplicado va a generar el llamado flujo de corte, el producto de las tensiones tau por el espesor de ese tubo imaginario, que tiene que equilibrar dicho momento. Es decir, la viga tiene una sección ancho B y altura H. Nosotros vamos a imaginar a la viga como que es una sección hueca con un espesor T, ¿sí?, con las dimensiones I0 y X0. Entonces, a lo largo de ese tubo imaginario marcado en rayado, se van a desarrollar tensiones tau que, multiplicadas por el espesor T correspondiente, generan un flujo de corte Q que equilibrarán las tensiones por la distancia al punto, al baricentro, generarán el equilibrio con respecto al momento torsor aplicado. Vamos a llamar A0 al área encerrada por la línea en la mitad del espesor de las paredes del tubo, definidas por las dimensiones I0 y X0. Las dimensiones exteriores son IT y XT, o sea que A sub 0 va a ser igual al producto de X0 por I0. Entonces, si ahora nos quedamos con la parte idealizada del elemento, de altura I0 y de ancho X0, podemos evaluar que se va a desarrollar un flujo de tensiones B1 y B3 en las caras horizontal inferior y superior e inferior, y B2 y B4 en las caras izquierda y derecha, cuya el producto de la fuerza por la distancia nos va a equilibrar el momento exterior aplicado. Entonces, el momento exterior aplicado externo T va a ser equilibrado por 2 veces la componente de Q, tau por T, por la longitud X0, estamos hablando de la distancia horizontal, sería la fuerza B1 o B3, por la distancia I0 sobre 2. Ese es el término de la fuerza B1 y de la fuerza B3, por eso es 2 veces. Más 2 veces Q por I0, que sería la longitud en el sentido de I0, las fuerzas B2 y B4, por X0 sobre 2, el brazo de palanca. Por 2 porque son dos fuercitas, B2 y B4. Entonces,
Agrupando términos nos queda que T es igual a 2 veces Q por X0 por Y0. O sea que el momento torsor aplicado es 2 veces el flujo de corte Q por A0. Si en lugar de Q ponemos tau por T y despejamos tau, tendríamos que la tensión equivalente de corte es tau sub T es el momento torsor aplicado T sobre 2 veces A0 por el espesor T. Por supuesto que ustedes dirán, ¿cómo defino en principio X0 y 0? ¿Cómo defino T si es una sección maciza? ¿Sí? Bueno, vamos a ir desarrollando estos aspectos. El mecanismo resistente entonces consiste en un reticulado espacial idealizado con cordones traccionados, que son la armadura longitudinal, montantes traccionados, que son los estribos, y diagonales comprimidas, que son las bielas de hormigón. Toda la tracción se le asigna a las armaduras, ¿sí? Consideramos que el hormigón no tiene una componente TC, o sea, no aporta en absoluto a tomar por tracción solicitaciones de torsión. La inclinación de las bielas comprimidas es igual para todas las paredes y puede ser entre 30 y 60 grados. ¿Sí? Se puede tomar un ángulo diferente de 45 grados. Vamos a ver que en el modelo que desarrolla el código, en general, para poder simplificar el cálculo de la torsión asociada con el corte, que es lo que ocurre en la práctica, se asume una inclinación de 45 grados. Concepto básico entonces, el hormigón es responsable de tomar las compresiones y las armaduras longitudinales y estribos son las responsables de tomar las tracciones. ¿Por qué surge esto? Bueno, ya Morse a comienzos de siglo, lo vimos en unos videos previos, definió probetas, 5 tipos de probetas, y observó que los primeros 3 tenían un comportamiento totalmente deficiente, ¿sí? La de hormigón simple y la de hormigón con armadura solo longitudinal o solo estribos tenían prácticamente el mismo el momento torsor último, el T crítico, y solamente aquella que tenía estribos y armaduras longitudinales se comportaba adecuadamente. Por eso era necesario definir una cuantía de estribos de armadura longitudinal AL, y una cuantía de estribos normales al eje de la viga AST. Las fuerzas resultantes sobre cada uno de los elementos del reticulado podemos obtenerlas a partir de las condiciones de equilibrio. Entonces, miremos por un instante el dibujo del modelo que tenemos a la derecha superior, sobre el cual aplicamos el esfuerzo torsor T de dimensiones X0 y 0 con inclinación θ genérica, las fuerzas resultantes de tau por T sobre cada lado, B1, B3, B2 y B4, y analicemos una de sus caras. Analicemos cómo obtener B2, por ejemplo. Entonces, en base al modelo de la analogía del reticulado, podemos plantear la contribución de la resistencia de torsión del corte B2 que actúa sobre una de las paredes de esta sección. Y 0 sería la longitud entre centros de los estribos cerrados. Tenemos una primera indicación y X0 la distancia en horizontal entre estribos cerrados. Cortando la fisura inclinada con un ángulo θ, tendremos con una separación S ramas de estribos cuya sección es AT y cuya tensión de fluencia es F y B. En el dibujo aparecen 2 ramas de estribos que generan fuerzas de tracción verticales. Y por otro lado, a lo largo del desarrollo I0 se va a desarrollar la fuerza B2, que es igual al producto de, como vimos, tau por el espesor T por la longitud I0. En horizontal, el desarrollo de la biela inclinada es I0 cotangente de θ. Entonces, el número de fisuras que van a cruzar la fisura va a ser igual a la longitud, ¿sí?, dividido la separación entre capas sucesivas de estribos, para definir AST.
Si llamamos S a la separación entre ramas consecutivas de estribos, sabemos que B2 es el producto de Q, tau por el espesor, por la longitud I0. La fuerza vertical B2 va a ser igual al producto del flujo de corte Q por la longitud de la pared I0. ¿Sí? Y a su vez va a tener que ser equilibrada por, estamos descomponiendo fuerzas en el sentido vertical, por AT, una rama de estribos, por la tensión de fluencia, por N ramas que cruzan esa fisura. ¿Sí? El número de ramas va a ser igual a la longitud de N sobre S. De ahí surge, como N vale I0 por cotangente de θ, reemplazando la expresión de N, tenemos que B2 es igual a la sección de una rama por la tensión de fluencia del acero por I0 cotangente de θ sobre S la separación. ¿Cuánto contribuye B2 a tomar el esfuerzo de torsor actuante? La contribución de B2 para tomar una componente del momento torsor actuante es igual a B2 por la distancia x0 sobre 2 y se denomina T2. Entonces T2 sería B2 por x0 sobre 2 es igual al producto de lo que acabamos de ver multiplicado por x0 sobre 2. Si empezamos a analizar esta expresión vamos a ver que aparece x0 por y0, ¿sí? O sea A0. Bueno, acá tenemos lo que llamamos N, que es la descomposición en horizontal de la inclinación de la biela. Entonces surge que la cantidad de estribos que cortan esa sección es esa distancia N dividido S. Sumando la contribución de las cuatro paredes, podemos asumir que la sumatoria de los T internos es igual a Tn es 4 veces AT por Fi por I0 cotangente de θ sobre 2S por X0. Llamando X0 por I0 a 0, tenemos que el momento torsor nominal, según este modelo que hemos armado, es igual, Tn es igual a 2 veces a 0 por AT por Fi sobre S cotangente de θ, donde θ es la inclinación de la fisura genérica, que luego avanzaremos y definiremos en general a 45 grados. ¿Sí? Entonces, hemos desarrollado la expresión de el esfuerzo torsor nominal en función de la geometría a cero interna a los estribos y de la sección de estribos colocada con una separación S. Para obtener la armadura longitudinal requerida a L, necesaria para equilibrar Tn, lo que podemos hacer es un análisis considerando el vector BI. El vector BI se puede descomponer en dos fuerzas, una de compresión diagonal, BI seno de θ, y otra horizontal de tracción de valor NI, como vemos en el dibujo superior de la derecha. Entonces, en función de esta descomposición de fuerzas, obtenemos que NI va a ser igual a BI cotangente de θ, y el valor de B sub I es un valor genérico que ya lo obtuvimos de B2. B2 es AT por Fi por I0 cotangente de θ sobre S. Por lo tanto, NI va a ser igual a AT por Fi por I0 cotangente al cuadrado de θ sobre S. En forma análoga se analizan los otros tres lados del reticulado. Para un elemento rectangular, la fuerza de tracción longitudinal total requerida va a ser igual a N igual a 2 veces N1 más N2. Si NI es BI cotangente de θ y está asociado con un determinado valor, B1 o B2, B2, recordando, era T sobre 2 a 0 por I0 y B1 era T sobre 2 a 0 por X0. Entonces, si T es igual al esfuerzo nominal, podemos reemplazar en el valor correspondiente de N, ¿sí? Igual a 2 N1 más N2, y nos queda que N es igual a Tn, el esfuerzo torsor nominal, sobre 2 a 0, que multiplica a 2 por X0 más Y0 cotangente de θ.
x0 más y0 es a 0, o sea, la tracción resultante es igual a Tn sobre 2 a 0 por x0 más y0 es el perímetro, por 2 es el perímetro, pH, cotangente de θ. El perímetro interno, no exterior. La zona interna que estamos refiriéndonos x0 y y0 sería la zona interior al eje de estribos. ¿Sí? La zona por fuera no le estaríamos computando. A0H tendría relación con la zona interior a los estribos cerrados. Tenemos que colocar una sección de acero longitudinal a L para tomar esa tracción. Entonces, N va a ser igual a una determinada cuantía L de armadura longitudinal por la tensión de fluencia. Como N es igual a Tn sobre 2 a 0 por pH cotangente de θ, igualando con AL por FI podemos despejar la armadura longitudinal en función del momento torsor nominal. La armadura longitudinal requerida es Tn por pH sobre 2 a 0 por FI cotangente de θ. Nos resta definir algunas variables. ¿Cómo definimos A0? Si tomamos A0 como 0,85 de A0H, la zona interior, nos queda A0H es el área cuya frontera exterior es el eje de las armaduras transversales más externas que toman torsión. Nos queda como armadura requerida AL igual a Tn por el perímetro pH dividido 1,7 A0H por FI por cotangente de θ. Estamos definiendo en términos genéricos la inclinación de las bielas comprimidas θ. Entonces acá he marcado en zona rayada lo que sería la zona interior de los estribos cerrados, en los tres elementos de la izquierda, el aledaño y el del centro. La resistencia nominal a torsión, Tn, se alcanza cercana a la rotura con posterioridad a la fisuración del hormigón y luego de que la pieza haya sufrido un giro por torsión significativo. Es muy probable que la capa exterior a los estribos se haya desprendido para esta situación. Y por esta razón, cuando calculamos A0H, se desprecia el recubrimiento de hormigón. Si la sección eventualmente tiene huecos, como la del centro, no los descontamos. Las armaduras calculadas para estribos y barras longitudinales son solo las necesarias para tomar esfuerzos de torsión. Por ello, lo más frecuente es que aparezcan esfuerzos de corte junto con la torsión. Tendremos que hacer un análisis de los esfuerzos de corte como hemos visto en los videos de corte y determinar la armadura de corte requerida y adicionar la armadura de estribos de torsión requeridos. Con respecto a esto aclaro que para torsión solamente van a trabajar los estribos exteriores, mientras que para corte van a trabajar, si hay varias ramas de estribos, los estribos exteriores y los internos también. La teoría que planteamos se fundamenta en ciertas hipótesis para hacer más simple su resolución. En realidad las estamos enunciando en la misma teoría, pero las vamos a reflejar. Todas las armaduras longitudinales y transversales en el estado último se encuentran en fluencia. El ángulo θ es igual para todas las caras. Existe armadura longitudinal en todas las esquinas. Los estribos son cerrados y están fundamental adecuadamente anclados, si no, no pueden llegar a la tensión de fluencia. La viga no rompe por agotamiento del hormigón en las diagonales comprimidas. Es decir, si bien no hicimos la verificación de las bielas comprimidas, vamos a ver de qué manera lo evaluaremos ese aspecto. Con respecto a las tensiones resultantes de los esfuerzos combinados de torsión y corte, la situación más habitual en piezas de hormigón armado es aquella que el momento torsor va acompañado de flexión y de corte. Tanto el corte como la torsión producen tensiones tangenciales que se pueden superponer según la cara de la pieza en cuestión. Recordando el concepto de tensiones de corte equivalentes, tau, como parámetro, tau B son las tensiones debidas a corte, era el esfuerzo de corte B sobre BW por D, el ancho por la altura útil. Las tau debida a torsión, el subíndice es T, tau T es T, momento torsor, sobre 2 a 0 por T. Si la sección fuese hueca, puede darse la situación de que en el lado A, por ejemplo, se sumen las tensiones con el mismo signo de torsión
y de corte. Si la sección es maciza, esa situación se atenúa un poquito porque la distribución de las tensiones de corte se va a dar a lo largo de toda la sección en forma uniforme. Las expresiones, recordamos, las expresiones de tau B de corte y tau T. Para secciones huecas, las tensiones tangenciales se suman en una de las paredes, según vimos en la figura, considerando para secciones fisuradas una sección idealizada a 0 como 0,85 de A0H. La máxima tensión tangencial va a adoptar el valor, entonces, sumando tensiones en una de sus caras, tau máxima es tau B más tau T, es B sobre BW por D más T, el momento torsor, sobre 2 a 0 por T. Bueno, acá viene otro problema. A0 lo hemos definido, pero el espesor T, si la sección no es hueca, no está definido. Hay que definirlo convencionalmente, porque la sección es maciza usualmente. ¿Cómo se define entonces? T se define como A0H sobre PH, donde PH es el perímetro del estribo. Entonces, en función de esto, la tau máxima actuante va a ser de sumatoria de corte y torsión, va a ser igual a B sobre BW por D más T por PH sobre 1,7 de A0H al cuadrado. Si el espesor de la pared es menor T que A0H sobre PH, ¿sí? Si la sección es hueca, hay que adoptar el espesor correspondiente. Entonces se modificará la expresión del segundo término y se convierte en tau máximo es igual a B sobre BW por D más el momento torsor tau sobre 1,7 A0H por T, el espesor físico, si la sección es hueca. Para secciones macizas, según ensayos e investigaciones, se adopta una ecuación de interacción elíptica, quedando la expresión de la siguiente forma. Tau máximo es igual a la raíz cuadrada del término de corte BU sobre BW por D al cuadrado más el término de torsión tau último por PH sobre 1,7 de A0H al cuadrado elevado al cuadrado. Como se verá, tanto el código ASI 318-2005 como nuestro reglamento fijan valores límites para esta tensión resultante, sumatoria de corte y torsión en las bielas comprimidas, que no debe superarse a fin de evitar cuadros de fisuración indeseables y aparte evitar la falla por aplastamiento de las bielas comprimidas de hormigón. Esta es una expresión entre tau C sobre tau C último, torsor únicamente actuando, como fallan las bielas, y BC sobre BC último. Es una ecuación naturaleza elíptica donde está la nube de puntos, ¿sí?, del resultado de los ensayos, y la ecuación en la cual se suman los términos en forma lineal igual a 1, arroja esta expresión y por fuera se ven los resultados de los ensayos. Bueno, gracias por su atención. Hemos terminado entonces con la parte introductoria. En el próximo video, me extendí un video más. En el próximo video vamos a ver las ecuaciones concretamente de diseño del código ASI 318. ¿Sí? Es el último de los videos teóricos. Va a ser breve, porque toda la parte teórica de apoyatura la terminamos de desarrollar en este. Y en el último veremos ejemplos de aplicación. Gracias por su acompañamiento. Los espero.